Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Teorías de la Administración. Es un placer para mí compartir la tarde de hoy con ustedes, hablar un poquito más de todo lo que trae consigo esta unidad curricular que nos ubica en el contexto del reconocimiento sobre hechos fundamentales que definen lo que ha sido la administración y que sin duda alguna pues nos dan luces eh, de cómo podemos observar y cómo podemos tratar muchos de los hechos que se suscitan en los ambientes organizacionales y que de forma así como que casi que sorprendente tienen una explicación en el contexto de las teorías y de los modelos de la administración. Más allá de ello, y lo vimos a lo largo de los encuentros anteriores, de los dos encuentros anteriores, pues hoy vamos a hablar de otro aspecto que define lo que es la administración y ese aspecto tiene que ver con la parte del desarrollo organizacional, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cómo ha evolucionado ese desarrollo y se establece o se considera que alrededor de 1947 ese desarrollo organizacional surgió como una necesidad social. Es fundamentalmente una estrategia de cambio controlado, una manera de solucionar múltiples problemas a los que se enfrentan las organizaciones, y dicho cambio está constituido por esfuerzos deliberadamente encaminados a eliminar una situación insatisfactoria mediante la planificación de una serie de acciones y estrategias que son el resultado de un análisis de la organización. Cuando yo leo este concepto, doy cuenta de que es un concepto excesivamente claro. ¿Por qué? Cuando yo pienso en las organizaciones, no es solo un espacio de trabajo, ¿sí? Ni es solo una funcionalidad complicada, ¿sí? Ni es un, un sistema, la organización no es un sistema simplemente ecológico, ni es un organigrama, ni es solamente un organismo vivo, ¿sí? Es yo diría que es una arena de poder, es, uh, es una cultura, es un campo en el que se mueven muchas cosas y a veces se convierte en un campo de batalla, pero sencillamente también a veces es un cerebro. Eso es la organización. Y cuando yo empiezo por interpretar esto, es importante conocer y estudiar que las organizaciones no escapan al componente humano. Es absurdo, ¿sí? Somos su principal fundamento, su esencia. Ese componente humano es lo que es es la razón de la propia organización, ¿sí? Sin ese componente humano no hay organización. Cuando nosotros hablamos de organización, pudiésemos hablar del del segundo principio que tiene la administración, ¿sí? Que se refiere al hecho de organizar. ¿Sí? Cuando hablo de organización, hablo de esa entidad, ¿sí? De la empresa, de la institución, de la entidad, de de la organización como tal, ¿sí? La palabra organización tiene su etimología en un vocablo griego que significa instrumento, ¿sí? Y en español tiene muchísimas definiciones, muchos significados. Uno de ellos se refiere a lo que yo decía, que es el segundo proceso de la administración, que persigue objetivos determinados dentro de esos procesos. Mm, y ese proceso de organización, pues lo que busca es alcanzar una meta, ¿sí?
De esa manera, pues surge una sociedad organizada o una organización social. Y es allí, en esa organización social, en la que se produce el desarrollo organizacional. ¿Sí? En el entendido de lo que es la organización, se puede decir entonces que la organización demanda constantemente evolución y es por ello que surge el desarrollo organizacional. Este desarrollo organizacional, pues, es una disciplina de las ciencias de la conducta aplicada que está dedicada sencillamente a mejorar la organización y a las personas que trabajan en ella mediante el uso de la teoría y la práctica de un cambio que es planificado, que viene para mejorar en sí lo que es la organización, ¿sí? La misión, la visión, la delegación de la autoridad, el aprendizaje. Hay muchísimas cosas que el desarrollo organizacional produce en el contexto de la organización. Y cuando nosotros leemos en esencia ese concepto que aparece allí, que dice es una necesidad social, es fundamentalmente una estrategia de cambio controlado, ¿sí? Es porque cuando nos enfocamos en el desarrollo, ¿sí? En la implementación del desarrollo organizacional, para no hablar de desarrollo, que del desarrollo se produce el desarrollo organizacional, sino la implementación de ese desarrollo organizacional, pues eso apunta, básicamente, como dice allí, primero que todo en una necesidad de solucionar múltiples situaciones que se generan en los ambientes organizacionales y que requieren del esfuerzo de todos. Ese desarrollo organizacional tiene que entonces que estar encaminado a solucionar esos problemas, esas dificultades. Tiene que ver con la planificación de las acciones, de las estrategias que se producen una vez que se ha analizado cuál es la situación problema, qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y nos da luces, perdón, hacia dónde va o hacia dónde debe apuntar ese desarrollo organizacional. Cuando yo hago esta introducción sobre el desarrollo organizacional, tengo que pensar entonces en la importancia que ella genera y es que potencia el crecimiento de la organización junto al rendimiento de la plantilla de la plantilla o de los colaboradores que tiene la organización. La importancia está definitivamente en los beneficios para la organización. Esos beneficios del desarrollo organizacional de las empresas son numerosos, por diversas, o sea, son beneficiosos por diversas razones. No es solamente porque tenemos que estar actualizados, tenemos que estar formados en X o Y aspecto de la organización, sino que simplemente ella ese desarrollo nos proporciona ventajas principales que apuntan al propio desarrollo de la entidad. Por ejemplo, no solamente tiene que ver con el crecimiento de los trabajadores, sino que tiene que ver con aspectos de comunicación, tiene que ver con el desarrollo continuo, con la mejora de productos, servicios, con, a ver, con la mejora o el incremento de los márgenes de beneficios, ¿sí? La importancia, como lo explico allí, dice que favorece la adaptación de la estructura a la organización, que conduce de manera eficiente el equipo de trabajo y coayuda al mejoramiento de las relaciones humanas con el fin de prevenir conflictos o resolver
este, oportunamente tales conflictos. Cuando yo pienso en eso, en esa importancia, y me voy a lo que supone el crecimiento del personal, tengo que pensar que muchos de los cambios eh, que trae consigo el desarrollo organizacional, pues requiere programas de formación para los trabajadores. Eh, y esto pues pasa a ser el motor fundamental para el éxito de la empresa. ¿Por qué hablo de que mejora la comunicación? Porque sencillamente se produce un mejor nivel de interacción y de retroalimentación efectiva dentro de la organización. Fíjense que un excelente sistema de comunicación puede llevar a que las metas y los valores de las empresas estén aliados con el personal que participa con el trabajo. En esta clase de hoy vamos a ver cómo el desarrollo organizacional pues nos nos ubica en ese mundo de las relaciones, del crecimiento, de la comunicación. ¿Sí? Y todo eso nos va llevando a mejorar como entidad, a mejorar nuestros productos, a mejorar el servicio que nosotros ofrecemos, a mejorar e incrementar los márgenes y los beneficios en cierta medida. ¿Por qué? Porque en la medida en que se desarrolle la organización, ¿sí? En la medida en que evolucionemos ante las necesidades, en la medida en que traspasemos la frontera de lo que nosotros tenemos que consolidar, en esa medida la empresa, tanto la empresa como quienes forman parte de ella, se van se van a beneficiar. Y eso es lo que busca finalmente el desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional tiene algunas características muy particulares. Sí, se habla de que es largoplacista, de que es integral, de que es sistemático, de que es colaborativo, de que es dinámico, basado en datos, es innovador y es centrado en las personas. ¿Y qué nos dice cada una de estas características? Cuando hablo de que es largoplacista, precisamente, esta es una de las características que identifican al desarrollo organizacional porque le permite como anticiparse en el tiempo y planificar a largo plazo. Cuando hablo de ello, pues aquí se trata de que busca aumentar la eficiencia de la empresa y eso no se consigue pues de la noche a la mañana, para nada. Más allá de esto, la planificación a largo plazo lo que hace es brindar una guía en medio de la incertidumbre. Y de eso es que se trata el desarrollo organizacional cuando asume esta característica largoplacista. Hablamos de que es integral, ese desarrollo organizacional requiere de la planificación a largo plazo porque los cambios que propone son precisamente integrales, lo que quiere decir que involucra a toda la organización, a toda la empresa, a toda la compañía y por tanto no se trata de simples transformaciones, sino que son transformaciones profundas. Si nosotros vemos esto, en principio, pues propone una revisión de lo que es
de lo que es la misión, de lo que es la visión, de lo que son los valores de la empresa. Y esto es para continuar con el rediseño de la estructura organizacional, lo que produce cambios en los comportamientos dentro de las empresas y en el modo de hacer las cosas. Todo a ver, yo diría lo que invariablemente conduce a la transformación, indudablemente, de lo que es la cultura organizacional. Otro de los aspectos que la caracteriza es que es sistemático y al tener un enfoque integral, el desarrollo organizacional se centra no en una parte, sino en el todo. Y también en sus partes, y por ello es que es sistemático. Una de las características de la organización como sistema es que cuando se analiza, nosotros podemos ver lo que inicialmente, o sea, podemos ver inicialmente un sistema, pero que finalmente lo componen múltiples subsistemas y que todos están interrelacionados entre sí y con funciones específicas. Dentro del sistema, pues se agrupan personas, roles, y estos se distribuyen de acuerdo con los diversos subsistemas, con los departamentos, tiene que ver con las diferentes áreas, ¿sí? De manera tal que las relaciones pueden visualizarse y pueden comprenderse con claridad mediante un organigrama. ¿Sí? Cuando hablo también de que una de las características que acompaña al desarrollo organizacional es que esta es colaborativa, es porque la mayoría de las características del desarrollo organizacional se enfocan en la creación de equipos de trabajo que sean capaces de colaborar entre sí. Hablamos de que también tiene una característica y es el hecho de que es dinámica y es que todo plan de desarrollo organizacional tiene que ser dinámico y por consiguiente tiene que ser adaptable. Al funcionar como sistema abierto, esto lo hace permeable a todas las transformaciones que se producen en el ambiente. Es decir, que las empresas que deciden mmm, como implementar, ¿sí? La planificación a largo plazo se ven afectadas por variables externas. Si bien pues viene a ser un fenómeno de la globalización, de alguna manera estas empresas o estas instituciones se insertan en entornos donde prácticamente las fronteras no existen y eso es lo que tenemos que ver y allí es donde está lo dinámico. Muchas de las variables son algunas veces hasta desconocidas y muchas veces son incontrolables. Entonces, sobre la base de esta característica, pues el desarrollo organizacional tiene que apuntar a ajustarse a ese dinamismo de los contextos. Está basada en datos y esto es uno de los aspectos que lo hace fiable. Sí, la característica del desarrollo que más se destaca es la relacionada al análisis que proviene de los datos que se arrojan, a las acciones que se llevan a cabo en el proceso del desarrollo organizacional, se basan específicamente en investigaciones, en experimentos, en la información que se obtiene precisamente de todos los componentes. Y es allí donde esa característica hace que este desarrollo organizacional sea más preciso. El tema de la innovación es fundamental. ¿Por qué? Porque todo, todo lo que se hace con respecto al desarrollo organizacional es en función de mejoras que si bien provienen de algunas necesidades, también se presentan en función de perspectivas, de expectativas que se generan de la propia organización. Y allí es donde apunta al hecho de la información. Y está centrado en las personas, obviamente que sí, porque pues finalmente es el componente principal de la organización y resulta fundamental
que el desarrollo se centre en primera instancia en ese elemento. Si revisamos el resto de atributos, pues todo es importante, pero ¿quiénes son los que logran finalmente que todo se haga posible establecer? Es sencillamente el componente humano. Por eso es que se centra en las personas. Hablamos de los cambios significativos en el desarrollo organizacional y los podemos observar en el enfoque en la cultura organizacional, lo podemos observar en la integración de tecnología y datos, en los métodos de cambio y aprendizaje, en la adaptación a nuevos desafíos y el enfoque en el talento humano. Nótese que el desarrollo organizacional ha experimentado transformaciones notables en las últimas, qué sé yo, como en los últimos 30 años, ¿sí? En las últimas 3 décadas, adaptándose a entornos empresariales que están constantemente en cambios profundos. Y estos cambios tienen que ver, por ejemplo, con el enfoque en la cultura organizacional, ¿sí? Por poner un ejemplo, que ha recibido un reconocimiento creciente que tiene que ver con el desarrollo organizacional porque implica una transformación profunda en la cultura de la organización. Esto incluye cambios en las premisas culturales que afectan, sin temor a equivocarme, en el comportamiento de los individuos y las interacciones que se producen en el entorno de las organizaciones. Eh, mm, Tiene que ver con los valores humanistas, tiene que ver con la integración de la tecnología, de los datos, tiene que ver con la cultura del aprendizaje, tiene que ver con, definitivamente con el aprendizaje continuo, ¿sí? Con la innovación. Lo vengo diciendo desde que iniciamos y hacia allá es que apunta el desarrollo organizacional, a la innovación, a la supervivencia, a la sobrevivencia, ¿sí? Al dinamismo de la propia organización, de los entornos, ¿sí? Otro de los cambios significativos son los métodos de cambio y aprendizaje. Y aquí pues vemos que todo esto ha cambiado a raíz de esa idea del aprendizaje colectivo, de la investigación-acción, por ejemplo, ¿sí? Ese aprendizaje colectivo que tanto a nivel individual, ojo, no escapa el de nivel individual, como el colectivo se consideran esencial para el éxito de la organización. Y la gestión del aprendizaje se ha vuelto un requisito clave para cualquier iniciativa de desarrollo en cualquier organización. ¿Sí? Y la investigación acción, que son los métodos derivados de las ciencias del comportamiento, como por ejemplo la colaboración más efectiva entre los empleados, entre la dirección, ¿sí? Que van trabajando de la mano, ¿sí? Que en la medida que se va generando ese proceso de conocimiento, pues se va llevando a la práctica y se va, a ver, como corrigiendo, se va como perfeccionando en la medida de las necesidades. Hablamos de la adaptación de nuevos desafíos, de la resiliencia organizacional, de las intervenciones estratégicas y hablamos del enfoque en el talento humano, que eso se refiere, por ejemplo, al desarrollo del liderazgo, que se ha puesto énfasis del liderazgo con inversión, por ejemplo, en el coaching, en esos nuevos, en esas nuevas formas de gerenciar, ¿sí? Que permite cultivar más a los líderes, que les permite guiar mejor a sus equipos hacia objetivos organizacionales. Y el compromiso de los trabajadores, de los empleados, de los colaboradores, que se refiere a esa satisfacción y a ese compromiso que el empleado, o sea, que el empleado tiene y que se ha convertido en una prioridad estratégica.
Hay posturas contemporáneas sobre el desarrollo organizacional, sí, han surgido muchísimas, ¿sí? Y todas van de la mano de los avances de los avances que ha vivido la propia humanidad, todas van de la mano de la tecnología, todas van de la mano de los nuevos valores, de las nuevas culturas, de los cambios que se producen en todos los niveles de la sociedad, políticos, económicos, sociales, culturales. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, dentro de las nuevas posturas, por ejemplo, el benchmarking, la calidad total, el empowerment, el downsizing, el coaching, el balance scorecard, todos estos son posturas que finalmente hablan de lo que ha significado y lo que implica el desarrollo organizacional en la contemporaneidad. Sí. Vamos a hablar del benchmarking, que se puede definir como un análisis comparativo que permite a las organizaciones evaluar su desempeño en relación con otros competidores, con otros líderes. Es un proceso, esto del benchmarking es un proceso sistemático, es continuo y permite más que todo evaluar como productos, servicios, procesos de trabajo, permite valorar la organización, organizaciones reconocidas como las mejores y hacer ciertas comparaciones. ¿Sí? Hablamos de que la forma de determinar, o sea, esto nos va a permitir ver como eso, ¿sí? La forma de determinar qué tan bien se desempeña una organización. Por ejemplo, ella nos habla de procesos continuos, de medir productos, de medir servicios, de medir las prácticas que venimos desarrollando, ¿sí? No es un mecanismo para optimizar recursos, sino una nueva forma habla de una nueva forma de hacer negocios. Básicamente eso, ¿sí? Es una herramienta estratégica, obviamente sí es una herramienta estratégica que fomenta el trabajo en equipo y está enfocado en la competitividad más que en los intereses individuales. Luego se nos presenta la calidad total, que se puede definir como un conjunto de estrategias y principios que se aplican a todas las áreas de la organización para garantizar la mejora continua de procesos, productos y servicios. Esto es, esta postura nos habla de que se orienta a crear, por ejemplo, conciencia de la calidad de todos los procesos que se realizan en el contexto de la organización y se basa en procesos completos más que en procesos fragmentados. Eh, esta postura también nos habla de la flexibilidad en las estructuras y en todos sus sistemas. ¿Sí? Por su parte, el empowerment, ¿sí? Este es un concepto de gestión empresarial que se traduce al español como empoderamiento. Este empoderamiento se refiere a la práctica de otorgar poder, autonomía y responsabilidad a las organizaciones no, perdón, o sea, a las organizaciones permitiéndole, no dentro de, o sea, a ver, para explicarme mejor, se refiere a esa práctica que sin lugar a duda, pues, se le da al personal para que se integre más, para que sea como más autónomo, sea más responsable, sea más comprometido con la organización y eso le va a permitir formar parte, por ejemplo, de la toma de decisiones. Obviamente de decisiones que estén ajustadas a su perfil, que estén ajustadas a su capacidad, al cargo que tiene
respetando siempre, finalmente, pues esas jerarquías que se dan dentro de las organizaciones. Pero se trata más que todo eso, del empoderamiento del personal. Por otra parte, está el downsizing, que es una estrategia empresarial que implica la reducción deliberada y planificada del tamaño de una organización, generalmente a través de la eliminación de puestos de trabajo. Y esto tiene que ver, o mejor dicho, su objetivo apunta a reducir costos y adaptarse a cambios en el entorno económico y competitivo. Y yo diría que es una postura contemporánea bastante compleja, considerando que en lo que se enfoca es en reducir esos costos que tienen que ver con la participación del personal, ¿sí? De los miembros que la componen. Y allí es donde está básicamente lo difícil, pero también llama a un punto de sentido de compromiso, llaman al punto de la valoración, del desarrollo personal, llaman al punto de la pertenencia, llaman al punto de los valores, del componente ético, del componente moral de cada trabajador. Hay muchísimo aquí juegan muchísimas cosas, muchísimos aspectos en esta postura contemporánea, pero pues lamentablemente en un mundo tan competitivo, tan dinámico como el que tenemos en la actualidad, pues hacia todo ello es que de todo ello tenemos que ser partícipes y conscientes de las realidades que envuelven las organizaciones. Y más en estos contextos en los que nosotros nos desenvolvemos. Ajá, está el coaching, que es un proceso interactivo y de acompañamiento que busca ayudar a los individuos o grupos a alcanzar definitivamente pues sus objetivos personales y profesionales. De eso se trata esta postura contemporánea. Este método se basa en las relaciones entre el entrenador y un cliente, por ejemplo, donde se guía para maximizar el potencial y el desarrollo de habilidades específicas. Y por último tenemos el Balance Scorecard, que es conocido en español como el cuadro de mando integral, y es una metodología de gestión estratégica cuyo propósito principal es proporcionar a las organizaciones pues una visión eh, más equilibrada sobre el desarrollo partiendo o tomando en cuenta ciertos indicadores, específicamente, por ejemplo, indicadores económicos, indicadores financieros. Bien, con esto que compartí la tarde de hoy, que tiene que ver con el desarrollo organizacional, con las nuevas posturas contemporáneas, pues damos por culminado los encuentros síncronos de esta unidad curricular, eh, de, de esta unidad curricular que nos ubica en el contexto del desarrollo y de los compromisos que tenemos que asumir quienes formamos parte de las organizaciones, pero también del compromiso y de todo lo que supone y lo que implica el ver la perspectiva desde la gerencia y desde la administración. Me despido de ustedes deseándole una feliz tarde y recordándoles que tenemos pendientes las actividades, que hay que montarlas y que estaré atenta a a las dudas o a las dificultades que puedan tener para subir cada una de esas actividades. Y ya saben que pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma y yo con gusto daré respuesta a la brevedad posible. Que tengan un feliz día.